Una vez culminado este viaje virtual hacia el completo y supremo despertar de la naturaleza de Buda innata en todos los seres vivientes, regresemos ahora a la plaza del mercado. ¿Por qué escribiste este libro en el 2008? En el 2007, la editorial Aguilar, del grupo Santillana, se puso en contacto conmigo y en realidad fue un libro de encargo. Me pidieron que escribiera un libro sobre Zen para un gran público, por recomendación del teólogo cristiano Miret Magdalena, que era amigo personal y miembro de honor de la comunidad budista Soto Zen. Entonces, la editorial Aguilar me encargó este libro y yo me puse a escribirlo sintiendo que en realidad pensaban en un libro de autoayuda, en un libro de fácil digestión, en un libro de, digamos, crecimiento personal o de técnicas de bienestar, algo parecido, porque yo creo que ellos mismos no tenían mucha idea de lo que era el Zen, ¿no? Pero yo escribí el libro que a mí me surgió, le llamé Zen en la plaza del mercado, porque quería contextualizar y enmarcar la enseñanza de la tradición budista Zen dentro de la sociedad moderna, la sociedad marcada por la religión del mercado, lo que llamo la religión del dios dinero y del dios mercado. Y entonces surgió un libro bastante radical en el sentido de algo que va a la raíz del problema o de la situación. De hecho, el libro se subtituló en su primera edición, la del 2008 de Aguilar, Claves para comprender y sanar el malestar existencial en la era de la globalización, ¿no? La angustia vital en la era de la globalización. Así que escribí, me retiré, estuve un mes y pico dedicado exclusivamente a la preparación del libro, salió en 3 partes, que ahora vamos a ver, y le envié el original. Le envié el original, recuerdo que fue justo en esta época, antes del puente del Pilar, de la fiesta del 12 de octubre, y estuve un tiempo sin recibir respuesta y yo me dije, creo que no les va a gustar este libro, es demasiado, va demasiado adentro, ¿no? de la situación. Pero para mi sorpresa, el lunes después del Puente del Pilar me llamó el director de ese momento de Aguilar y me dijo que el libro le había parecido fabuloso, que lo había leído 2 veces en el fin de semana de Puente y que estaba muy entusiasmado con publicarlo. Así que de todas maneras se lo dio al lector. Todas las editoriales tienen lectores que se dedican a ver los libros, a leerlos, antes de publicarlo y a dar un dictamen. Y según el director de Aguilar, el dictamen del lector fue que sería uno de los 10 mejores libros publicados por Aguilar en los últimos años. Con lo cual yo estaba muy contento. Así que el libro se editó, salió en febrero del 2008 y en una edición de 3000 ejemplares y prácticamente en 2 meses se agotó la primera edición. Así que hicieron una segunda edición y al mismo tiempo se organizó una serie de presentaciones en toda España. Yo, aprovechando que en ese año viajé mucho dando conferencias, dirigiendo retiros
pues aprovechábamos para presentar el libro en distintas ciudades, ¿no? Al mismo tiempo, claro, el grupo, la editorial Aguilar, es una editorial muy importante que mueve muchos hilos, entonces me hicieron muchas entrevistas, distintos medios de comunicación, periódicos, radios, televisión, y mi mensaje pues era el mismo en todas partes. Y parece ser que en algún momento alguien del grupo Santillana, del grupo de la editorial Aguilar, del grupo Prisa, consideró que mi mensaje era excesivamente antisistema por las declaraciones, los análisis que hacía en las entrevistas, y entonces decidieron parar la promoción del libro. Y a mitad de la promoción, cuando todavía no había concluido el año, pararon la promoción diciendo que ya no tenían más presupuesto para continuar. Y cuál fue mi sorpresa cuando un año después la editorial me propone quemar el stock de libros, porque ya no salía, el libro ya no salía, ya no tenía demanda. Al mismo tiempo me escribían y me llamaban de las librerías diciéndome qué pasaba, que el libro la distribuidora no estaba distribuyendo el libro, pero había mucha demanda del libro, ¿no? Había mucha gente que lo pedía. Yo me negué a que se quemara el stock, me puse en contacto con la asociación de escritores de la que formo parte, y a través de los abogados de la asociación se pusieron en contacto con la editorial, y de manera que pararon la posibilidad de quemar el stock. Al final llegamos a un acuerdo y le compré por un precio razonable el stock, pero la distribución se acabó. Entonces me puse en contacto con Agustín Paniker de la editorial Kairos en el 2016 para decirle que el libro todavía tenía trabajo por delante, tenía flujo, que había mucha demanda, y él, pues después de leerlo, aceptó reeditarlo, y de esta forma en 2016 el libro fue reeditado y actualmente está distribuido y se encuentra en librería pública, en la edición de la editorial Kairos. Dokuso, el libro tiene 3 partes. Háblame de la primera parte del libro. Efectivamente, Zen en la Plaza del Mercado lo he dividido en 3 partes. La primera parte es la historia del Zen, el origen del Zen, de dónde procede, porque mucha gente ignora que el Zen es una larga tradición espiritual y despertar de la humanidad que tiene más de 2500 años, y hoy día utilizan la palabra Zen para cualquier cosa, para ponerle el nombre a un champú, para decir de una actitud de un político, o nombres para artilugios electrónicos. En fin, la palabra Zen está enormemente devaluada, y la mayoría de la gente no sabe qué es el Zen ni de dónde procede. Entonces, en esta primera parte explico cuál es el origen del Zen, la historia del Buda Sakyamuni, contada no solo como un personaje religioso, el fundador de una religión, sino como un arquetipo de la búsqueda humana universal, ¿no? Que alguien que, después de tener una vida confortable y cómoda propia de un príncipe, encuentra realidades de la existencia como la enfermedad, la vejez, la muerte, y esto le produce tal choque emocional y psicológico que decide abandonar su vida de príncipe y dedicarse a la búsqueda del origen y de la causa del sufrimiento humano. Después de explicar la historia del Buda y cómo, a través de la práctica de la meditación, de la
introspección que aprendió con los brahmanes, con los sabios que vivían en el bosque, herederos de una larga tradición de conocimiento y detentores de una tecnología del despertar a través de la práctica de la meditación. El Buda, el príncipe, el asceta, se convirtió en el Buda, que es una palabra que significa el que se ha despertado. Pues en esta primera parte indago en los procesos psicológicos y cognitivos que subyacen a la práctica de la meditación, cartografiando o presentando un mapa que cartografía los distintos estados meditativos. Es un terreno muy explorado en la tradición budista y en concreto en la tradición zen, para llegar a lo que es la experiencia del despertar del Buda, una experiencia de trascendencia del tiempo y del espacio, de trascendencia de los sentidos, de la emocionalidad, de cualquier forma de estructura o de condicionamiento psicológico, hasta la realización de la verdadera naturaleza humana, de la verdadera naturaleza de la realidad. Es una experiencia de lo inefable, de lo que no puede ser expresado con palabra, y así la primera parte del libro termina, digamos, en una epifanía espiritual, en un trance meditativo. Y se detiene ahí. Vale, justo. Nos has hablado de la primera parte del libro, donde hablas del Buda Sakyamuni, de Siddhartha Gautama, y entramos en la parte central del libro, que yo creo que es lo que diferencia este libro del resto de libros sobre filosofía, religión, o como lo quieras llamar, dentro del enmarcado de lo que es budismo zen, que es la plaza del mercado. Explícanos qué es esa plaza del mercado. Sí, la segunda parte se llama la plaza del mercado. Es una metáfora que existe en el Zen, por ejemplo, en la serie de la Doma del Buey, que es una serie de estampas realizadas en China en el siglo XIV, se explica la evolución espiritual en 10 etapas, acompañada de 10 ilustraciones del boyero domando al buey. Y la octava de estas etapas, después de haber alcanzado una especie de despertar espiritual, se le llama el retorno a la plaza del mercado. Quiere decir, cómo vivir esa experiencia espiritual en la vida cotidiana, en medio de la sociedad, en las vicisitudes de cualquier persona común. Y una vez escribí, ¿por qué se me olvida lo que veo en la cima de la montaña cuando regreso al valle, ¿no? Es decir, ¿cómo aunar la espiritualidad o una vida con sentido y significado dentro de la sociedad materialista actual? Entonces, en esta segunda parte es la plaza del mercado. Le llamo así porque nuestra sociedad contemporánea está caracterizada por la mercantilización de la vida. Si las clases sociales que en el pasado dirigieron la sociedad, pues podrían ser los guerreros, podrían ser en otras épocas los sacerdotes, actualmente son los comerciantes, es el comercio, es los mercaderes. En la sociedad actual todo está mercantilizado. La vida humana, sus valores no son más que un producto del mercado. Incluso el Zen corre el riesgo de convertirse
en un producto más del mercado, como por ejemplo en las formas modernas de mindfulness. Entonces, en esta segunda parte analizo la religión del Dios mercado. A pesar de que aparentemente hemos abandonado cualquier forma religiosa después de que el cristianismo en Occidente entró en crisis desde el Renacimiento, se agravó la crisis en la Revolución Industrial y con la sociedad del bienestar a partir de los años 60, 70, en la que el mundo occidental al menos se hizo chato y olvidó, digamos, cualquier forma de práctica religiosa a nivel masivo. Este desencantamiento del mundo ha traído una nueva forma de religión, que es la del Dios mercado, la del Dios dinero, y un nuevo rito consistente en la producción y el consumo, en la cadena de producción y consumo. Entonces analizo cómo los antiguos principios religiosos han sido sustituidos. La redención, que por ejemplo enseña el cristianismo, se ha transformado en la redención por el dinero, por la adquisición de bienes materiales, de posesiones materiales, por la acumulación de experiencias sensoriales, y cómo en la base de este rito de la producción y del consumo está la exacerbación del deseo. Nuestra sociedad moderna se basa en la exacerbación del deseo. El deseo, que es una capacidad humana. Somos seres deseantes, ¿verdad? Pero desear, ¿en qué medida? ¿Con qué intensidad? ¿En qué dirección? La sociedad del mercado, la religión del mercado, excita el deseo en nosotros, porque esa fuerza del deseo es la que nos convierte en productores primero, productores porque necesitamos vender nuestro tiempo de vida a cambio de un poder adquisitivo que nos permita satisfacer los deseos que han sido excitados artificialmente a través de una industria de la publicidad, del marketing tremendamente, diabólicamente desarrollada, y con ese poder adquisitivo al servicio de la satisfacción de ese deseo generado artificialmente, nos convertimos en consumidores, es decir, en termitas humanas que estamos destrozando el medio ambiente, nuestro ecosistema, el nicho ecológico en el que tiene lugar nuestra vida, debido a este deseo insaciable, porque es una dinámica insaciable. Entonces, la religión del mercado ordeña nuestros deseos de la misma manera que ordeña las vacas en las granjas industriales. Nos pone música de Mozart para que podamos producir más leche y de mejor calidad, es decir, podemos acceder a un bienestar relativo, a un bienestar material relativo. Nuestros hogares son confortables en gran medida para mucha gente, aunque otros muchos se quedan fuera de este bienestar, pero con el único fin de convertirnos en, finalmente, productores de riqueza para unos cuantos.
en la base de la destrucción del medio ambiente, en la base del calentamiento global, se encuentra el deseo exacerbado del ser humano. El Buda ya nos puso en alerta sobre esto. También Sócrates nos dijo, no es más feliz o no se siente más satisfecho el que satisface más deseos, sino el que menos desea. Así, en la reducción, en la simplificación de nuestros deseos, se encuentra la base de nuestra felicidad y de nuestra satisfacción. Y el Buda enseñó, desea poco, desea lo mínimo, desea lo suficiente. Pero hoy día, exacerbado por la religión del Dios mercado, nunca es suficiente para nadie. Así el deseo es como el fuego, es un fuego emocional que, cultivado adecuadamente, usado adecuadamente, se convierte en una fuente de civilización, en una fuente de paz, de felicidad y de contentamiento, pero que descontrolado es un tremendo poder destructivo, así como el fuego físico tiene un gran poder destructivo. Lo que fue fundamental en nuestra historia como seres humanos, lo que nos transformó de puros animales inconscientes en Homo sapiens, fue, entre otras cosas, la domesticación del fuego. Ese enorme poder del fuego que destruía bosques enteros, cuando fue domesticado por el ser humano, se convirtió en la base de la cultura. Pudimos calentarnos en las noches de los crudos inviernos. Pudimos transformar nuestros alimentos, cocinándolos, con lo cual se dice que eso se encuentra en la base del crecimiento de nuestra masa encefálica, de nuestro cerebro y por lo tanto de la inteligencia. Gracias a la domesticación del fuego, creamos la cultura humana. Cuando el fuego del deseo sea de la misma manera domesticado, el ser humano, la cultura, la civilización humana dará un salto cuántico hacia el equilibrio, la felicidad y la satisfacción. Sin embargo, hoy día, insensatamente, la religión del mercado nos convierte en productores, consumidores, y a través de la publicidad, de la televisión, del cine, del modo de vida que se transmite, nos convierte en animales babeantes, siempre insatisfechos, o en mulos alrededor de la noria persiguiendo una zanahoria que nunca consigue del todo. Esto es lo que está destruyendo el planeta, lo que está destruyendo la sociedad humana, lo que está destruyendo la felicidad y el bienestar de los seres humanos y de la vida. Entonces, después de describir en esta segunda parte las características y los 10 mandamientos de la religión del mercado, la tercera parte es cómo vivir el Zen en esta sociedad del mercado. Bien, entramos en la parte final del libro, que es la tercera parte, que yo creo que es un mix de la primera parte aplicándola a esa plaza del mercado que nos has comentado antes. Sí, la tercera parte del libro es cómo vivir el Zen en la plaza del mercado, en la sociedad de producción y consumo. Últimamente está adquiriendo mucha relevancia
el concepto de economía de la atención. Porque finalmente lo que las agencias de publicidad, las agencias de marketing tratan de hacer es captar la atención del ciudadano y dirigirla hacia un objeto, una idea en particular. Todo Internet está basado en la economía de la atención. Si un vídeo consigue atraer personas, atrae su atención. Y al atraer su atención, las agencias de marketing pueden colocar anuncios ahí. Al final, todo se basa en la economía de la atención. ¿Y qué es el Zen? Más allá de su forma religiosa, la que ha adoptado en India, en China, en Japón, es una tecnología de la atención. Es un conocimiento y una experiencia transmitida de generación en generación de desarrollo y cultivo de la atención. En Occidente, el conocimiento, históricamente, ha estado basado en una atención enfocada hacia el exterior, hacia el tiempo, el espacio, el mundo natural. De ahí surgen las ciencias naturales, la física, la química, todo el conocimiento científico, el mundo como objeto de atención. El conocimiento, por el contrario, en Oriente, surge de la interiorización de la atención. No está tanto enfocado en el objeto de conocimiento como en el sujeto conocedor, porque finalmente el sujeto conocedor es quien construye el conocimiento, es quien construye el mundo objetivo. Entonces la meditación Zen es una tecnología de interiorización de la atención. El meditador, a través del cultivo sistemático de la atención, entra en una profunda intimidad y conocimiento de sí mismo, de sus procesos internos, de sus formaciones mentales, de sus movimientos emocionales, de las sensaciones que experimenta a través de los 5 sentidos. Esto es fundamental en el día de hoy, porque nuestra atención está raptada por el mundo externo, por la tecnología, por los contenidos de la tecnología, por los canales de difusión de televisión, por el cine, por los mass media, por las informaciones con las que nos bombardean, con las imágenes, con la cosmovisión a la que nos someten a presión, de manera que, como decía Herbert Marcuse, somos seres alienados. Esto quiere decir, alienados quiere decir que nos vivimos como algo ajeno a nosotros mismos. La visión que tenemos, la percepción que tenemos de nosotros mismos no surge de nuestra experiencia interna, subjetiva, personal, sino que surge de la imposición externa. Por lo tanto, el descubrirse a sí mismo, el volver a tomar contacto consigo mismo, con las necesidades reales del ser que somos, por ejemplo, las necesidades biológicas, de alimentación nutritiva, de un entorno saludable, de sueño, horas de sueño. Sabemos que la tecnología nos está robando horas de sueño, cada vez se duerme menos, es un gran problema, porque
nunca es suficiente y llega a las 11 de la noche y seguimos sin estar satisfechos. Y decimos, a ver si navegando un poco más, a ver si viendo un capítulo más de la serie, a ver si consumiendo algo más, puedo encontrar esa satisfacción y poder dormir en paz. Y no sucede nunca. El resultado es el insomnio. El resultado es la incapacidad de entrar en las fases de sueño profundo. El resultado es una alienación cada vez mayor de nosotros mismos y de nuestra verdadera necesidad. Tenemos que tomar conciencia de la economía de la atención y tenemos que saber que la conciencia que tenemos de la realidad depende de dónde ponemos nuestra atención. Y tenemos que saber que no ponemos la atención donde queremos, sino donde quieren que la pongamos. Porque nos ordeñan la atención, nos explotan a través del rapto de nuestra atención. Tenemos que aprender a quitar, a separar la atención de lo que no es beneficioso para nosotros y aprender a ponerla en aquello que es beneficioso para nosotros. Así que en este siglo, el gran reto para la humanidad será cómo educar la capacidad de atención. Cómo dar libertad de atención a los ciudadanos. Cómo hacer ciudadanos más conscientes. Esto es lo que enseña la tradición del budismo zen. A ser más consciente, a hacer un uso más consciente de nuestra atención. De manera que si conseguimos que nuestra atención no sea atrapada por los buitres de la atención, por los chupópteros de la atención, sino que aprendamos a dirigirla consciente y libremente, podremos liberarnos de muchos deseos insanos. Deseos que no están al servicio de nuestras necesidades reales, sino que están solo al servicio del enriquecimiento de unos pocos, ese 1%. La tradición budista zen nos enseña a través de la práctica de la meditación, en la postura formal de meditación y también a través del cultivo de la atención en nuestra vida cotidiana, a hacer un uso consciente y libre de nuestra atención. Cuando hacemos un uso libre y consciente de nuestra atención, podemos retirarla de los objetos de deseo que no son beneficiosos, que no son saludables y que no nos benefician en verdad, sino que solo benefician a aquellos que explotan nuestra capacidad de desear. Cuando retiramos la atención de los objetos insanos del deseo, cuando aprendemos a desear, gracias al uso consciente de la atención, podemos asumir un modo de vida basado en la simplicidad voluntaria. Podemos dejar de usar bienes de consumo insensatamente. Podemos dejar de explotar nuestro nicho ecológico, los recursos naturales, en pos de deseos fatuos, vacuos. Por eso el Zen desde siempre ha enseñado la simplicidad como forma de vida, lo que hoy día se llama la simplicidad voluntaria, basado en el principio de que no está más satisfecho el que más desea, el que más deseos satisface, sino el que menos desea y el que se contenta con menos. Encontrar la felicidad en las cosas
naturales, en las cosas sencillas de nuestra vida. El Zen es un retorno a la simplicidad de vida, a la belleza, a la verdad y a la bondad que se encuentra en un modo de vida simple, de donde surge naturalmente un sentimiento de solidaridad y de compasión con todas las formas de vida. Esta es una buena manera de vivir el Zen en la plaza del mercado.